Vamos a ver el diagnóstico. La hemoglobina glicada. Para hablar del diagnóstico, vamos a hablar de lo que es la hemoglobina glicada. Bueno, HB de hemoglobina. La hemoglobina del adulto se divide en dos, ¿no? En hemoglobina A del adulto y hemoglobina F fetal. Que la hemoglobina A del adulto es como un 97, vamos a poner un 97, nos sale bien, 97%. Y esta hemoglobina fetal es como si fuera un 3%. Bueno, hasta ahí vamos, incluso más, esto debería ser un 2% y esto vamos a ponerlo un 98%. Esta hemoglobina A del adulto, que se representa con una A mayúscula, se subdivide a su vez en dos, en hemoglobina A del adulto tipo 1 y A2, y de este 98% acá sería como un 95% y acá sería un 3%. Por lo tanto, la hemoglobina que se encuentra en mayor cantidad en el adulto es la hemoglobina A1. Y esta hemoglobina A1, como acá vemos, tiene tres fracciones: A, B y C, siendo la fracción C la que se une directamente a una hemoglobina de glucosa. Recuerden, se une directamente, así como un pega-pega. Ustedes tienen pan, se unen, no necesita otra cosa más, se ven, amor a primera vista y se unieron. Cuando esta unión de la hemoglobina con una molécula de glucosa se da sin necesidad de acción enzimática, se llama glicación. Por eso el nombre correcto debería ser hemoglobina glicada. Sin embargo, nosotros escuchamos siempre hemoglobina glicosilada. Y ya se ha hecho una tradición hablar de hemoglobina glicosilada, pero bioquímicamente el nombre correcto sería hemoglobina glicada, y es el promedio de glucosa en los 3 últimos meses. Recordemos que el tiempo de vida media de un eritrocito es aproximadamente 120 días. En meses de 3 a 4 meses, ¿no? 120 días. Si quisiéramos calcular exactamente, o bueno, un aproximado más claro de lo que es la hemoglobina glicada, cuánto equivale en miligramos por decilitro de glucosa, multiplicamos 28,7 por la hemoglobina glicada. Recordemos que nos dan en porcentajes menos 46. Una mnemotecnia o una forma práctica de saber, por ejemplo, 5% de hemoglobina glicada menciona que equivale a aproximadamente 90 miligramos por decilitro de glucosa. 6 equivale a 120, 7% a 150. ¿Y cuánto es la razón? 90, 120, 30. 120, 150, 30. Por lo tanto, 8% equivaldría a aproximadamente 180%. Hasta ahí vamos, ¿ya? Para esto, la ADA nos dice, y esto es prácticamente universal, que hay 4 formas de diagnosticar diabetes. Uno es la glucosa en ayunas. Lo normal es que sea menos de 100 miligramos por decilitro. Y para hacer el diagnóstico de diabetes necesitamos dos valores de glucosa en ayunas mayor o igual a 126. Si encontramos en este rango de 100 a 125, decimos que es una glucosa alterada en ayunas. La otra forma es el test de tolerancia oral a la glucosa, que se evalúa a las 2 horas de haber dado 75 gramos de glucosa en hiera. ¿Recuerdan por qué les dije que la secreción de la insulina es en dos fases, ¿no? Una secreción basal, una secreción basal y una secreción postprandial, y la secreción postprandial tiene dos fases, una primera fase y una segunda fase, pero que en total la secreción postprandial de insulina se extiende hasta 2 horas. Por lo tanto, a las 2 horas ya deberíamos tener un nivel aplacado de glucosa. No es normal que esté elevado la glucosa a las 2 horas, pero si encontramos a las 2 horas mayor o igual de 200 miligramos por decilitro, una sola medición hace diagnóstico de diabetes.
Si se encuentra 140, 199, hablamos de una intolerancia oral a la glucosa, y lo normal es que sea menos de 140. La tercera forma es una glucosa al azar, sérica. Lo normal es 140 miligramos por decilitro. Pero si tienes síntomas clásicos de diabetes. Bueno, esto vamos a ver en lo que es la parte de complicaciones agudas para entender mejor la sintomatología. Pero los síntomas clásicos que nos han enseñado, polidipsia, poliuria, baja de peso, y tiene una glucosa mayor o igual de 200, hacemos el diagnóstico de diabetes. Esto es el criterio que utilizamos básicamente en emergencia. Muchas veces viene un paciente con estado de conciencia alterado, medimos la glucosa mayor de 200 y nos dicen los familiares o el paciente mismo: doctor, he estado últimamente orinando más, me he estado sintiendo cansado, deshidratado. ¿Qué hacemos? El diagnóstico de diabetes. Y la hemoglobina glicada es el promedio de hemoglobina que se une directamente a la glucosa en los 3 últimos meses. Imagínense que durante 3 meses, las 24 horas del día, les han medido la glucosa a cada segundo, y cada uno de esos valores le hacen un promedio. Eso es la hemoglobina glicada. Lo normal es que sea menos de 5.7%, y se hace el diagnóstico cuando tenemos una sola medición que es mayor o igual de 6.5%, y entre el 5.7 al 6.4 hacemos un diagnóstico intermedio. Estos diagnósticos intermedios, que acá mencionan riesgo incrementado de diabetes, se les considera como prediabetes, ¿ya? Y lo que es la diabetes gestacional. Para hacer el diagnóstico de diabetes gestacional se tiene que utilizar un test de tolerancia oral a la glucosa. Hay 2 formas de hacer el diagnóstico. La primera forma es lo que se llama la estrategia de un paso, y hay una estrategia de 2 pasos. Pero la más simple es esta, la de un paso. Se hace un test de tolerancia oral a la glucosa entre las 24 a 28 semanas. La diabetes es un estado de insulinoresistencia fisiológica, es normal, pero cuando está suprafisiológico es algo anormal. Por lo tanto, entre las 24 o 28 semanas, que es el periodo más crítico de esta insulinoresistencia fisiológica, tenemos que evaluar a la paciente. Si es que tienen ayunas, fasting en inglés, ayunas, basta que sea mayor de 92, le hacemos el diagnóstico, ¿no? O sea, si es que tiene 92 o más de 92, diagnóstico de diabetes. Si tiene a la hora 180 o mayor de 180, diagnóstico de diabetes. Si tiene a las 2 horas 153 o mayor de 153, diagnóstico de diabetes. Y solo nos basta uno de ellos para hacer el diagnóstico. Digamos, tienen una mujer gestante con antecedente de obesidad, con familiares diabéticos, 24 o 28 semanas, ha ganado 15 kilogramos de peso. Sabemos que en la gestación una mamá debería subir a lo mucho 10 kilogramos en toda la gestación. Le hacemos el descarte de diabetes gestacional en la semana 26, digamos, tiene glucosa en 93, hacemos diagnóstico de diabetes gestacional. Pero si sale normal, a la hora le medimos, tiene 181, tiene diabetes. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, a la basal y a la hora sale normal? Bueno, a las 2 horas tal vez sale normal también, pero le miden 160, ya, hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Por eso es importante tener los 3 valores serios. Acá regresamos al cuadro de diagnóstico de diabetes. Algunas cosas. Hemos dicho que por fisiología, la primera glucosa en alterarse en el paciente diabético es la glucosa postprandial, y que el pico postprandial se extiende hasta las 2 horas. Recordemos que tenemos un test que se evalúa la glucosa postprandial, que es el test de tolerancia oral a la glucosa. Se sabe en la actualidad que los mejores test para hacer el diagnóstico de diabetes son 2: la glucosa basal en ayunas y el test de tolerancia oral a la glucosa. Pero hay pacientes diabéticos que tienen glucosa basal normal, por eso muchos prefieren y están en boga el uso de test de tolerancia oral a la glucosa como examen de predilección. Disculpo.
porque hay pacientes diabéticos que tienen glucosa basal normal. Eso es un concepto importante. Pero, ¿cómo es que llegamos a estos valores de diagnóstico? Pues, en estudios poblacionales, en base a la aparición de la retinopatía diabética, vamos adelantándonos un poco acá. Las complicaciones de la diabetes, son de dos tipos: macrovasculares y microvasculares. Y las microvasculares tenemos lo que clásicamente en ojos, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Por fisiopatología, se sabe que dentro de las microvasculares, la que aparece más tempranamente es la retinopatía diabética. No, puede haber pacientes que tienen neuropatía diabética, pero menciona que la retinopatía diabética aparece más temprana en la mayoría de casos. Y se vieron en estos estudios poblacionales que en un momento dado del tiempo, en pacientes diabéticos, los niveles, la incidencia de la retinopatía diabética se incrementaba. Entonces, que quisieron determinar cuánto de glucosa tenían estos pacientes al momento que se comenzaba a elevar los casos de retinopatía diabética, y encontraron que los pacientes tenían aproximadamente 126 miligramos por decilitro de glucosa. Es así que pusieron el punto de corte de diagnóstico de diabetes con glucosa en ayunas 126. Y quisieron saber, bueno, ¿y cuánto tendrán estos pacientes cuando se les aplica un test de tolerancia oral a la glucosa? Y evaluaron, tenían aproximadamente 200. ¿Y cuánto equivalía en hemoglobina glicosilada? Aproximadamente 6.5%. Es así que se llegan a determinar los puntos de corte para lo que es diabetes mellitus. Eso sería todo para concluir esta segunda fase, lo que sería definición y diagnóstico de diabetes. Gracias.